Bienvenidos a esta sesión de presentación del examen final de la asignatura Proceso de Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera, del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Yo soy Carolina Arrieta, profesora de la asignatura, y a lo largo de esta sesión vamos a ver distintos puntos: información general sobre la prueba, cuál va a ser la estructura del examen, y después nos meteremos de lleno en cada una de las partes del examen: preguntas tipo test, preguntas de desarrollo y preguntas sobre los casos prácticos, que no lo he incluido en el resumen, pero también está en las diapositivas. Bien, al final de la sesión haremos ruegos y preguntas por si hubiese alguna cuestión que no ha quedado clara. Información sobre la prueba muy rápido, porque es lo mismo para todas las asignaturas. Necesitamos llevar nuestro documento de identidad, sea este el DNI, el pasaporte o la tarjeta de extranjero. La hoja de inscripción de exámenes no es necesaria que la llevéis impresa, pero yo sí aconsejo tener por lo menos el registro del examen al que os habéis presentado, ¿vale? Por si hubiese algún problema o alguna duda con el horario asignado para vosotros, ¿vale? Entonces, aunque sea la respuesta automática en formato digital, aconsejo llevarla. También bolígrafos, ¿vale? Azul o negro, porque no se puede escribir con lápiz, no se pueden usar más hojas de las proporcionadas, vais a tener hojas de borrador disponible, ¿vale? Para que hagáis vuestros esquemas, y no se puede abandonar la sala de examen hasta 15 minutos después de la hora de inicio, ¿vale? Por lo mismo, tampoco se puede llegar al examen con un retraso mayor de 15 minutos, porque entonces ya no se espera a la gente. Vale, entonces, puntualidad, materiales preparados. Para este examen no se permite apuntes, no se permite el libro, el manual, ni ningún otro dispositivo, ¿de acuerdo? Información sobre la prueba. La calificación ya sabéis que va de 0 a 10 y, al igual que en todas las asignaturas del máster, necesitáis sacar 5 o una nota superior para aprobar el examen, y también la media que obtengáis entre la nota del examen y la de las actividades de evaluación continua tiene que ser 5 o superior, ¿vale? Bien, el estudiante que haya suspendido la asignatura tendrá oportunidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Para ello, también aquellos que no hayáis tenido derecho a presentaros al examen en caso de que no hayáis entregado o aprobado una EC o no hayáis realizado todos los controles. Si fallan esos requisitos, no habréis podido pasar examen y entonces tendréis la oportunidad de realizar las tareas que no habéis realizado durante el segundo semestre, ¿vale? Es un semestre que es no lectivo, es decir, nosotros abrimos las tareas y abrimos los buzones, vosotros tenéis la oportunidad de hacer todas las tareas que no habéis hecho hasta casi el final de agosto. Ya os diremos las fechas seguras, exactas, cuando abramos los buzones. Pero no es un semestre lectivo, es decir, no podemos daros clase, los foros se cierran, ¿vale? Simplemente si tenéis dudas puntuales nos podéis contactar por email, ¿vale? Y el resto de las actividades que sí tengáis realizadas se os guarda la nota, obviamente. Las actividades de aprendizaje, por ser voluntarias, no se vuelven a abrir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo os quedarían las AEC y los controles. Bien, vamos al meollo. La estructura del examen final, ¿vale? Va a haber 3 partes, 3 apartados. Preguntas tipo test, que va a valer el 30% de la nota. Preguntas de desarrollo, que va a valer el 40%. Y problema práctico, que va a valer el 30%. Tenéis que realizar las 3 partes, no hay ninguna que sea opcional. ¿En qué consisten las preguntas tipo test? Van a ser 15 preguntas, 3 opciones de respuesta cada una y una única solución es válida, ¿vale? Por lo tanto, cada respuesta correcta sumará 0,2 puntos hasta un total de 3 puntos, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre en los controles, 2 respuestas erróneas restan la puntuación obtenida en una contestada acertadamente, con lo cual os lo aconsejo siempre en todos los semestres, y en todos los semestres hay gente que me hace caso y gente que no. Si no estáis muy seguros, si no tenéis una intuición bastante fuerte de que la respuesta es la correcta, es mejor dejarla en blanco, ¿vale? Porque al final acabáis sacando mucha peor nota por todos esos fallos que tenéis en el test, ¿vale? Bien, las respuestas se hacen en una hoja de respuestas que está integrada en el examen, ¿vale? Entonces, si os equivocáis, pues tenéis que señalarlo bien,
¿vale? Tachar bien todo el recuadro y poner la opción correcta, A, B o C. Si por casualidad detectarais que hay algún problema en alguna pregunta, imaginaos que decís, pues es que esta pregunta no tiene opciones correctas, ¿no? No detecto ninguna, creo que se ha equivocado la profesora a la hora de plantear la pregunta. Bueno, pues en la hoja de respuestas escribís una flechita y lo señaláis, revisar pregunta, ¿no? Y ya me encargaré yo de revisar la pregunta y si efectivamente estáis en lo cierto, se cambia la nota automáticamente para todos los estudiantes, ¿vale? Bien, las preguntas tipo test van a ser de todas las unidades, ¿de acuerdo? De una manera equilibrada, con lo cual tenéis que tener más o menos todo el temario leído y comprendido. Las preguntas de desarrollo es la segunda parte de este examen. Es una prueba teórico-práctica, ¿vale? Fundamentalmente más teórica en este caso. Se propondrán 3 opciones, de las que tendréis que elegir 2, ¿vale? La nota obtenida constituye el 40% de la calificación global, con lo cual es la parte que más, en proporción, más peso tiene en el examen. Bien, para cada pregunta tenéis un máximo de 2 carillas. Esto quiere decir que no os podéis enrollar muchísimo y yo tampoco quiero eso, ¿vale? Aparte porque si no nos va a dar tiempo a hacer el resto del examen. Entonces tenéis que ser sintéticos, ¿de acuerdo? Las preguntas pueden inquirir sobre cualquier aspecto del material, ¿vale? Queda excluido el material de la unidad 9. De la unidad 9 no va a haber preguntas de desarrollo, ¿vale? Tampoco habrá preguntas de desarrollo de la unidad 1, Introducción a la Lingüística Aplicada. La unidad 1 sí estará presente en la parte tipo test, como ha estado presente en los cuestionarios, en los controles. La unidad 9 no estará presente ni en las preguntas de desarrollo ni en la parte tipo test. ¿De acuerdo? Bien. Para el resto de unidades se deben de tomar como referencia de estudio esas preguntas que yo os pongo en la guía de estudio, ¿vale? La guía de estudios en esta... perdón, que estoy recibiendo una llamada y no debo. Vale. Siempre aparece en esta unidad aprenderemos a, ¿no? Y después estas son las preguntas a las que tienes que estar preparado para responder en esta unidad, ¿no? Pues esas preguntas a las que debe estar preparado son las que tenéis que tomar como referencia para el estudio del examen final, ¿vale? De cada una de las unidades. Bien, por ejemplo, de la unidad 2 yo puedo preguntar ¿qué fenómenos caracterizan el proceso de aprendizaje de la lengua materna? Pues me tenéis que decir cuáles son las características del aprendizaje de la lengua materna, en oposición tal vez a la de la lengua extranjera, ¿no? Pues que es un proceso de adquisición natural, que se adquiere en interacción con el entorno, ¿vale? Que es relativamente fácil de adquirir para la persona, sin esfuerzo, de una manera semi-inconsciente, ¿vale? Todo esto. Como veis, no son preguntas de muchísimo desarrollo, muy extensas, ¿vale? Me importa más que los conceptos los manejéis de una manera bastante fresca, es decir, que aportéis conceptos estudiados en el material y los aportéis con propiedad, o sea, los apliquéis correctamente, que yo sepa que vosotros sabéis de qué estáis hablando. Bien, y vamos a la pregunta del caso práctico, que es una novedad de este año, así que vamos a ver qué tal funciona. El caso práctico hemos dicho que vale el 30%, igual que la parte tipo test, pero a lo mejor os lleva, depende de si lo habéis estudiado bien o no la teoría, os puede llevar más tiempo que la parte tipo test. Bien, 2 casos de los que tendréis que escoger solo uno. Pues yo os doy 2 opciones y vosotros escogéis solo uno. Y los casos pueden ser de 4 tipos, vamos a decirlo así. El primer tipo sería identificar y categorizar los errores de interlengua de un aprendiente de español. Es decir, yo os pongo un texto de un aprendiz de español y vosotros tenéis que identificar y categorizar sus errores, ¿vale? Pues según criterios comunicativos, este error es de este tipo. Según criterios pragmáticos, este error sería de este otro tipo, ¿vale? Creo que tenéis que identificar un total de 12 errores, ¿de acuerdo? Pues bueno,
hay que aprenderse bien los tipos de errores de la interlengua en la unidad 4. Bien, luego hay el tipo B, que en realidad son dos, ¿vale? Que tiene que ver con el análisis de necesidades, con los instrumentos de análisis de necesidades, que está relacionado con la actividad de evaluación número 1. Por un lado, yo os daré un instrumento de análisis, un cuestionario y un grupo meta al que va dirigido. Y comparando la información de uno y otro, vosotros tenéis que exponer si es adecuado o no ese instrumento justificándolo, ¿no? Decir, bueno, pues es que este grupo meta con estas características necesitaría otro tipo de instrumento. O es que estas preguntas no me van a servir para identificar este tipo de necesidades, etcétera, ¿vale? Para eso tenéis que saber la teoría relativa con el análisis de necesidades y necesidades objetivas y subjetivas. Y otra versión de esta misma pregunta es que vosotros mismos seáis quienes creéis el cuestionario de análisis, ¿vale? Va a ser muy breve, no va a ser nada comparado con la F1. Os voy a pedir 7 preguntas, un cuestionario de 7 preguntas, ¿vale? Para hallar las necesidades del grupo meta que yo también os habré dado, ¿vale? Entonces son 2 versiones de un mismo ejercicio. En una os doy ya el instrumento y vosotros tenéis que analizarlo y decir si es adecuado o no. Y en otra no os doy el instrumento, simplemente os doy el grupo meta, pero os digo que vosotros creéis ese cuestionario y que después expliquéis por qué habéis incluido las preguntas que finalmente habéis incluido, ¿vale? Y el último tipo, ¿vale? Vais a tener que detectar problemas de aprendizaje de un alumno y de su clase según un testimonio. Este se parece más a la AEC2 que habéis hecho en grupo, ¿vale? Yo os pongo el testimonio de un estudiante, un texto también, y según lo que el estudiante cuenta, vais a tener que pensar en qué problemas de aprendizaje tiene. Problemas de aprendizaje más relacionados con la didáctica. Aquí no quiero que os fijéis en el lenguaje, en la muestra lingüística del estudiante, eso me da igual, eso era para a la hora de analizar la interlengua. A la hora de detectar problemas de aprendizaje, pues nos vamos a fijar en las variables afectivas, en qué dice el estudiante de cómo se siente cuando aprende, en qué tipo de aprendizaje se está fomentando en ese aula, en cuál es la relación con sus compañeros, en fin, lo que estábamos identificando en la actividad de evaluación continua número 2, ¿de acuerdo? Y proponer soluciones. Para estos casos, para la pregunta del caso práctico, vais a tener 3 páginas, ¿vale? Que no quiere decir que las tengáis que usar todas, no es necesario, ¿vale? Os doy más espacio por si acaso, pero de nuevo, o sea, se va a valorar, y esto creo que lo he apuntado, sí, que tengáis buena expresión, por supuesto, somos futuros profesores de LE, si tenéis alguna falta ortográfica, eso nos pasa a todos y no hay problema, ¿vale? Pero, bueno, no pueden ser faltas demasiado frecuentes, es decir, la expresión tiene que ser buena, tiene que ser legible. Y que utilicéis conceptos clave de la asignatura, ¿vale? A mí eso me gusta mucho y lo voy a valorar muchísimo. Que yo sepa que sois capaces de integrar en vuestro discurso los conceptos clave. Y, por otro lado, pues eso, capacidad analítica para analizar cuáles son los problemas, cuál es el caso problemático que se os plantea, sintética para que seáis capaces de enunciar lo más importante y aquello que no sea relevante dejarlo fuera, y resolutiva, que seáis capaces de solucionar el problema práctico planteado, ¿de acuerdo? Bien. El foro de dudas estará disponible desde hoy, así que después de ver este vídeo con atención, si os quedan alguna pregunta, podéis plasmarla en este foro. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a pedir a Nuria, nuestra asistente hoy, que abra su micro para ver si tiene alguna duda o alguna pregunta. Buenos días, Carolina. No, voy a tener que revisarlo, no obstante, pero en un principio lo tengo claro. He estado tomando anotaciones, pero revisaré, no obstante, esta grabación y si me surge alguna duda, pues la mostraré en el vídeo. Vale, perfecto. Pues espero que todos hagáis como Nuria, que reviséis la grabación y si tenéis preguntas, os dirijáis al foro de tutorías. Vale, pues nada más. Muchas gracias a Nuria por su presencia hoy y nos vemos en el aula virtual.